Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice que vamos a leer un tema que me da cosa, no sé qué cosa decirles que me da, pero en el sentido de que es imposible que la gente crezca si no recibe la palabra constantemente. Es imposible. Pero los tiempos son así, no podemos obligar a nadie, pero es imposible porque eso es como, yo he manifestado muchas veces, no sé si lo recuerdan, que también lo he manifestado aquí, esto es como el teléfono celular. Si usted lo tiene, aunque esté al 100 y lo tiene ahí, va perdiendo carga. Así somos nosotros. Me refiero a algo que no se está utilizando y no veamos ya cuando la persona, los malos pensamientos y todo. Y pierde carga. Pero cuando está ese teléfono en una guía con la corriente, se va, como dicen, de victoria en victoria y se mantiene al 100. Así somos nosotros. Pero la gente no ha querido entender y no se da cuenta que no va a crecer. No va a crecer, lastimosamente. Pero el tiempo es del Señor, ¿verdad? Vamos a leer Éxodo 15:26. Eso es sobre las enfermedades, pero básicamente lo que quiero que entendamos del Señor es que las enfermedades nos demuestra el Señor a través de su bendita palabra que no son nuestras. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuánto le estamos creyendo al Señor? Porque la situación es que gente, ¿cuánta fe hay? Hay gente que dice que sí le cree, pero de aquí para allá. Pero en sí, en el corazón, donde dice, creo que está en Jeremías, este pueblo de labios me honra, más en su corazón no estoy yo. Miren lo que dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, Él hiciera lo recto delante de sus ojos. ¿Qué significa? Que si no estamos oyendo atentamente su voz, ni mucho menos andamos rectamente delante de los ojos del Señor, va a ser difícil o imposible. Mire, repito, y dijo, si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, e hicieres lo recto delante de sus ojos, miren, y dieres oído a sus mandamientos, hay que estar atentamente oyendo su voz, estar haciendo las cosas rectas o derechas ante sus ojos, miren, y estar oyendo sus mandamientos. Y luego nos dice, y guardares todos sus estatutos. Miren las condiciones, no es de que, está bien, yo soy cristiano. Yo casualmente hablaba con una persona ayer fui a un lugar de baterías. Y entonces le escuché algo como que está en la palabra del Señor. Entonces, y le dije yo, qué bueno, y le hice la pregunta, ¿está en la palabra del Señor? Sí, soy católico, me dice. Yo le dije, entonces es romano, apostólico y todo. Sí, yo soy de todo. Y al ratito casi se le salió la gran palabra. Entonces digo, bueno, muchos dirán que están, y lo mismo el Señor dice, muchos dirán, y Él les va a decir, no los conozco. Entonces quiero que entendamos cuál es la diferencia cuando nosotros estamos, ¿qué? Guardando todos sus estatutos, puesto delante de los ojos de Él, oyendo sus mandamientos y haciendo lo derecho, lo recto, oyendo su voz. Entonces, miren, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti. Yo digo de los hijos de desobediencia, pero vamos a decirlo como está. Pero quiero que entendamos que es para los hijos de desobediencia. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, esas no son para nosotros. Pero debemos de estar, ¿qué? Oyendo atentamente su voz del Padre, e hicieren lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. O sea, estamos oyéndolos, los estamos guardando, todos sus estatutos, los estamos practicando. Ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, ¿estamos viviendo esa plenitud en Él o estamos en desobediencia? Porque si está en desobediencia, quiero que entendamos, si es hijo, pues va a tener todavía un espacio para poder llegar a la reivindicación o al arrepentimiento, pero si no, no lo va a resolver.
Porque el Señor dice en 1 Samuel 2:30, pongamos, que Él honra a los que lo honran. ¿Qué significa? Si yo miro al Señor de menos, pues Él no me va a parar bola. Pero si está en primer lugar, Él en mi casa, por decir, antes de mi familia, antes de mis hijos, antes de mi trabajo, y antes de esto y antes de lo otro, entonces Él, mire, por tanto, mi Padre ha dicho de Israel, dice, yo había dicho desde que tu casa y la casa de tu padre, dice, andaría delante de mí como perpetuamente. Más ahora ha dicho mi Padre, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, o los que dicen, no quieren no quieren miren que tenemos, no, es que no tengo chance. ¿Ustedes qué están haciendo? Despreciando. No es a mí no me da ni frío ni calor, no, es al Señor. Miren, nunca tal yo haga, dice, porque más ahora, dice, ha dicho mi Padre, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo a veces digo en nada, porque el Señor no es de tibio, o es caliente o es helado. Entonces, sí, entonces debemos de saber que si la persona no quiere nada, será caliente. Simplemente Él no lo va a honrar, ni lo va a tomar en cuenta en nada. Y hay gente que yo no sé por qué me pasa esto a mí, y yo hago esto, y yo hago lo otro. ¿Por qué no quieren nada con el Señor? Porque si quieren algo con el Señor, la cosa va a ser diferente. Sigamos en el Deuteronomio 7:15. Entonces quiero que entendamos. Entonces esta palabra es bien difícil para que alguien, si no está conectado, la reciba. Porque es necesario estar conectado para poder recibir esta bendita palabra. Miren lo que dice en el 15. Y quitará mi Padre de ti toda enfermedad. No dice que te va a quitar unas quiotas, que te va a dejar la gripe, porque como eso es viral, o el dolor de cabeza. No, Él dice, y quitará mi Padre de ti toda enfermedad. Miren, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá, dice, sobre todos los que te aborrecen. Los que te aborrecieren. Entonces no habla que solo de un aborrecimiento al Señor, a los que dice a nosotros, a los que a los hijos, a los que los aborrecieren. Entonces quiero que entendamos que cuando Él habla de las plagas o de las enfermedades, Él da a entender, por decir, la gente que le pega la chuchungunga, hay gente que le pega el dengue, hay gente que le pega, ahorita anda la del mentado mono, hay gente que le pegó la del COVID, quienes no se salvaron, hay quienes sí tuvieron, el Señor tuvo la misericordia y todavía están, y así sucesivamente. Cuántas personas sabemos de que andan con que hay ¿cómo se llama? Gente enferma del pecho, gente enferma de los pulmones, tantas cosas que hay, porque no las desconocemos, sabemos que están, pero dice que no son, y quitará mi Padre de ti toda enfermedad. Pero hay que estar oyendo esa bendita voz, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, lo que tú sabes que les pega a los demás. Eso es lo que no entender. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Hoy quiero leer un Marcos 5:25. Marcos 5:25. O el Lucas, si quiere, lo dejamos de última ese, porque es un poquito más largo ese, creo. Es más corto, y luego lo dejamos de última. Si nos da el espacio el Señor, lo vamos a hacer. 13:11. 13:11. Miren lo que nos dice el Señor. Y había ahí, dice, una mujer que desde hacía 18 años tenía, miren lo que dice, espíritu de enfermedad. Es algo puesto de, no es que la gente generalmente habla de que el cuerpo, yo entiendo que el cuerpo va, porque nosotros somos como los árboles, llamamos de esa manera. Crecemos, o nacemos, crecemos, y nos desarrollamos y morimos. Pero en este caso, mire lo que nos manifiesta, espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Yo les digo ahí nomás, si ustedes recuerdan, dice el Señor, que nadie puede
levantar al que él ha tumbado, ni nadie puede tumbar al que él ha levantado. Entonces debemos de entender. Pero en este caso, ella tenía un espíritu de enfermedad y se andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, dice, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces, ¿quién la libertó? ¿Quién es el único que la puede libertar? Es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que no ha querido entender muchas personas. Y puso, dice, la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificó al Padre. Pero quiero que miremos el 16, ahí mismo, el 16, miren. Y a esta hija de Abraham, o sea, da a entender que era hija del Señor también, porque dice, y a esta hija de Abraham, dice, y miren lo que dice, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, esa mujer anduvo con esa enfermedad 18 años. O sea que de acuerdo a la dureza de corazón, la gente va a durar con esas situaciones difíciles. 18 años. Y podemos ver que ¿quién le puso la enfermedad? Pero ¿quién lo permite? El Padre. Esa es la situación. Porque si podemos ver el Job 2:7, pongámoslo, ¿no? Para que miremos. Vamos a verlo desde el 6. Creo que desde el 6 para que lo pongamos un poquito mejor. Desde el 2:6. Miren lo que dice. Y mi padre dijo a Satanás: he aquí, él está, dice, en tu mano. Pero miren lo que dice: mas guarda su vida. O sea que Satanás puede zarandearlo como quiera, mientras no está con el Señor. Pero el Señor lo manda que también lo cuide. Cuidadito, le quitas la vida. Guárdale, sí, miren. Mas guárdale su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Padre e hirió, dice, a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Entonces quiero que entendamos quién lo permitió, el Señor, pero ¿por qué lo permitió? Vamos a mencionar lo que estaba. A esa mujer, o ahorita en este caso a Job, lo permitió porque Job no lo conocía. La palabra lo dice. Dice que está en el 42:5. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había una diferencia completamente abismal. ¿Qué significa? Había oído literalmente de él, pero no lo conocía. Ahí está, miren. Miren. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si usted lo lee desde el 42:1, va a ver que es una preciosidad. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque hablaban lo que no sabían. Ahí lo que lo manifiesta bien. Respondió Job al Padre y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, lo que usted está pensando ya lo sabe. Yo no lo sé, pero él lo sabe. ¿Quién es el que miren, oscurece el consejo sin entendimiento? Solo él. Solo el Padre. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Solo opinaba porque tenía boca, pero no porque entendía. Eso te dice. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y ahí dice, oye, te ruego, dice, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces hay una gran diferencia tremenda. Hoy si miremos el Marcos 5:25, por favor. Y no sé si lo estamos entendiendo, ¿verdad? Que debemos de saber que si Él está en nosotros. Mire lo que dice esta parte. Quiero que entendamos esta parte, porque hay gente que dice, sí, pero el Señor dejó la ciencia, el Señor dejó los médicos. Estoy muy claro que los médicos están, pero es para los que prefieren creerle más a lo demás. Pero una mujer dice que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Miren, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iban peor. Pero entonces, ¿por qué no la sanaron los médicos? ¿Por qué no hubo médico que la sanara? Porque vamos a ver, hay un texto más adelante que lo vamos a ver donde el Señor no permite que aunque usted se haga lo que se haga, no le van a dar efecto. Eso es lo que nos debe entender. Repito, desde el 25, pero una mujer dice que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Yo a gente le digo cuando los médicos les dicen, miren, mejor aprovechen
y lléveselo para su casa y lo tiene los últimos días ahí, cuando ya ellos toparon sacándole todo lo que tenían que sacar. Cuando oyó hablar Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Quiero que entendamos una cosa. Esa mujer no tenía fe, la fe se la puso Jesús. ¿Y por qué me podría decir? Porque usted dice, hermano, porque si enteramente hubiera tenido fe, entonces no hubiese estado gastando todo en los médicos y hubiera sido sana. Ella lo hizo cuando ya topó, ya no había para dónde. Seré salva, dice. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué? Se secó y sintió, dice, en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No habla de aquella enfermedad, de aquel azote, con el azote que tenía. Entonces, el castigo. Y luego dice Jesús, dice, conociendo en sí mismo, dice, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi manto o vestido? Entonces quiero que entendamos que hay quienes solo quieren arrebatar el milagro por atrás y así nomás y ella. No, ella tuvo, no lo voy a leer todo, pero ella tuvo que demostrar y decir el arrepentimiento, porque eso es reconocer de lo que nosotros hemos hecho. Fíjense que voy a leer un Juan 5:3, hermano, por favor. O San Juan 5:3. A veces cuando el Señor da estas palabras, esta palabra, yo solo logro entender en el Señor cuando dice, esto no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien tiene misericordia. O sea que, aunque esas personas hayan querido en un momento venir a recibirla, dice el Señor, es que no es para ti esta palabra. En esto dice, yacía una multitud, miren, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban, dice, el movimiento del agua. ¿Cuántos habían? Multitud de enfermos. Pero ¿qué podemos ver algo? Jesús solo fue a uno. Sí, aunque eran muchos, solo fue a uno. Aunque eran muchos, solo fue a uno. Porque miren lo que había ahí, multitudes de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque no creían en Jesús. Ellos creían que de tiempo en tiempo el Padre mandaba un ángel, agitaba el agua, el que entraba de primera ahí era curado de cualquier enfermedad. Entonces no les interesaba a Jesús. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, dice, al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había, dice, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Miren que ese hombre estuvo 38 años esperando ese movimiento del agua. Y solo necesitaba una cosa: Creer en Jesús. Ir a los pies de Jesús. Y la misericordia es tan grande que Jesús lo buscó a él, igual que como con nosotros. Y había, dice, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, dice, acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y aún así le preguntó. Y miren con lo que le salió el Señor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, dice, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús no le estaba preguntando nada más. ¿Quiere ser sano? A veces la gente, Señor, quiere ser sano y la gente sale, no, es que mire, que para sanar me tiro con el médico y me han dicho que esto se ocupa de tanto y que hay que tener mucho dinero y yo no tengo. El Señor no le estaba preguntando nada de eso. Le dijo, ¿quiere ser sano? Era decir sí, sí, lo que Correcto, solo era decir sí. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces quiero que entendamos que cuando Jesús llega a nuestras vidas, somos sanos. ¿Qué es lo único que tenemos es saber, declarar de que el enemigo no tiene potestad de ninguna manera sobre nosotros? 1 Corintios 10, 13, ¿no? Y eso es lo que debemos de entender. Entonces la gente lo que hace más fácil es, yo escuchaba el otro día que un hombre llegó ahí donde nosotros y me dijo, mire, hermano, yo con esta mi enfermedad, o sea, lo que hacen es atesorar esas enfermedades en vez de echarlas fuera. 3, hermana, 3. se apropia de Sí, lo que sí. se Y todos comieron. Lo que quiero que entendamos aquí es que todos recibimos la misma palabra, pero hay quienes no la quieren entender. Miren,
Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Quiero que tengamos que la palabra. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían, dice, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, siempre ha estado. Pero usted me dice, pero físicamente vino hasta en el Nuevo Testamento. Estoy claro, pero recuerden que el Padre es espíritu. Él mismo lo manifiesta. Pero de los demás de ellos, dice, no se agradó mi Padre, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Y luego nos dicen el 6, mas estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo para nosotros, a que nosotros nos demos cuenta que si no queremos nada con Él, Él no quiere nada con nosotros. Y los que no se van a quedar en el desierto o a entender en el camino, mas estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo para nosotros, para que no producíamos cosas malas como ellos hicieron, o sea, que no hagamos las cosas de desobediencia. Hoy quiero poner el Salmo 91, 7 hasta el 10, creo, no sé. Entonces que vayamos entendiendo que el Señor nos pone claro, si ahí le dice no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, ya está claro que los que nosotros hemos visto que lo hicieron tuvieron muchas consecuencias. Entonces nosotros no debemos de hacerlo para no tener. Miren lo que nos dice el Señor: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Podrá haber cualquier situación, y si estamos en la obediencia, haciendo lo que a Él le agrada, a nosotros no va a llegar. Eso nos dice, miren, ciertamente con tus ojos mirarás, dice, y verás la recompensa de los impíos, o sea, lo que le va a pasar a los impíos. Porque has puesto, dice mi Padre, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, ¿qué dicen? Mandará cerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. No dice en uno, cuando vayas para allá sí, para acá no, en todos tus caminos, lógicamente siempre y cuando andemos haciendo la voluntad de Él. Y miren lo que dice: en las manos que te llevarán, para que tus pies no tropiecen en piedra. Entonces, hasta yo, bueno, entonces quiero que entendamos que si Él está en nosotros y nosotros en Él, no hay de qué temer. Hoy vamos a leer en Proverbio 4, 20. Proverbio 4, creo que está como del 20 en adelante. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Es estar con Él y estar en la obediencia. Y si estamos en la obediencia, pues nada, de todo un montón de cosas son para nosotros. Hijo mío, dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído, dice, a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. O sea, la palabra, eso es lo que nos da a entender. No se aparte de tus ojos, dice, guárdalas en medio de tu corazón, porque son, bien lo que dice, vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Amén. Si nosotros estamos en la voluntad de Él, entonces vamos a hallar esa medicina, y vamos a hallar vida y la medicina para nuestro cuerpo. Amén. ¿A través de qué? De su bendita palabra. Miren, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti, dice, la perversidad de la boca, y aléjate de ti la iniquidad de los labios, o sea, de lo que hablamos, de los labios. Tus ojos miren lo recto, no lo pando, y diríjanse, dice, tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies, y todos tus caminos serán. Examina, estás haciendo lo correcto. No andas en chimografía, no andas en robando, no andas en nada que desagrade al Señor. Mira, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. O sea, hazte una radiografía, es lo que yo puedo decir más fácil. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. O sea, hay que andar haciendo las cosas que son de obediencia correcta. Y con este término, que es el Jeremías 30, 11. En este Jeremías 30, 11 es donde quiero que entendamos que si nosotros hemos hecho algo,
el proceso es inevitable. Hay que pagarlo. Eso que no le quepa duda, porque lo dice la palabra. Mire, 30:11. Hay gente que dice, no, yo estoy bien con el Señor, sí, pero si hizo algo y yo lo di, el Señor perdona, pero es necesario llegar a un arrepentimiento, pero el proceso es inevitable. Y les digo es inevitable porque nos demuestra, yo lo he mencionado en el Señor, con David. El Señor a través del profeta Natán, él le dijo, va a pasarte esto, 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 esto y esto, y todo lo que le dijo lo pasó. O sea, es inevitable. Quiero que entendamos. Así es, perdonó el pecado, pero pasó el proceso. O sea, el Señor le dijo, bueno, te perdono, pero las consecuencias son inevitables. Miren lo que nos dice. Porque yo estoy contigo, miren, para salvarte. El Señor lo está manifestando. Dice mi Padre, y miren, y destruiré a todas las naciones entre los cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. O sea, voy a destruir todo lo que te molesta, pero a ti no te voy a destruir. Pero miren lo que dice, sino que te castigaré con justicia. Y luego quiero que entendamos esa última parte. De ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, si hiciste algo, lo vas a pagar. Hay que pedirle al Señor para que la mano de Él, la misericordia, para que Él, como Él siempre lo hace con justicia. Pero quiero que entendamos, miren lo que dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, la corrección la vamos a pasar, indiscutiblemente. Porque somos hijos y Él dice que Él corrige a sus hijos y Él corrige a los que Él ama. O sea, quiero entender, al que no amo, no me interesa la disciplina de Él, porque no es hijo. Entonces quiero que entendamos que es necesario andar haciendo la voluntad de Él y ponerse el Señor, pues que se haga tu voluntad, solo hazme entender y ponme fuerza, guárdame para no flaquear y todo lo que, si ustedes leen, está, no sé en cuál de ellos le dice Jesús a Pedro, Satanás te ha pedido, dice, para ser zarandeado. Para zarandear. Pero lógicamente que en este caso no es que hemos sido pedidos, no. En este caso es que la gente va a pagar las consecuencias de la desobediencia en algún momento. Eso es lo que nos dice el Señor. Solo hasta ahí lo vamos a llegar. Solo digámosle amadísimo Padre. Te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que permitas que la pueda atesorar, que pueda ser oidor, que pueda ser hacedor, que escuche esa voz, Señor, y poder ser obediente, poder seguirte. Señor Jesús, enséñame a estar como tú decías en el Juan 8:29. Mi Padre nunca me ha dejado solo porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Enséñame a estar en esa plenitud, enséñame a estar agradándolo en todo momento. Te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Señor lo bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén